Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, es mi bonito. Ya regáleme un segundo mientras envío el reporte de la universidad y le damos ingreso a los compañeros. Ya empezamos. Bueno, oficialmente buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien, profe. Bueno, Gracias a Dios. por hoy, que es el último día de mis clases, entonces les agradezco la comprensión y la paciencia y la espera. Ya la próxima semana vamos a estar muy puntuales a la hora de las 6 de la tarde. Entonces, muchas gracias por esperarme y por tener la paciencia. A esta hora yo sé que es bastante complicado porque hoy es viernes, porque
tenemos un poco de cansancio, pero bueno, vamos a sacar adelante la clase del día de hoy. El día de ayer, Jorge, ¿nos puede recordar un poco lo que vimos en la clase de ayer? Una especie de recapitulación para poder continuar con el hilo conductor de nuestra clase. Rápidamente, de una manera muy sucinta. Sí, señor. El día de ayer, buenas noches. El día de Buenas ayer noches. estuvimos viendo el taller que dejó el profesor. Sí, La clase anterior, esto hace referencia de derecho penal, donde sí. el profesor nos en cada punto intentó dilucidar a la mejor forma la estructura del derecho penal. Tocamos el tema de lo inimputable e imputable. Sí, ¿qué dijimos sobre los Bueno, primero hablamos sobre el concepto de derecho penal. ¿Qué recordamos sobre ese particular? El concepto de derecho penal se encuentra en la familia, por así decirlo, del derecho público, Sí, ya que ésta se permite mm, eh, evaluar no, la conducta, establecer si se incurrió sí, en la en la comisión. conducta, sí, y en este caso aplicar sanciones a las conductas que el derecho penal consideren no aceptable en el desarrollo de una sociedad. Sí, Eso es básicamente lo que recuerdo del derecho penal. También, no sé si el profesor nombró ayer, derecho subjetivo y el derecho objetivo, no, todavía que el no, derecho todavía no, objetivo hace referencia, todavía no lo nombramos. Pero sí, entonces tengo recuerdos difusos, qué pena. sí, Y pues más adelante tocamos el tema inimputable e imputable. Seguimos con las preguntas del taller, encontrando lo de los delitos sí. y que de un delito, qué, qué consecuencias podrán haber. Bueno, ¿quién más? Paola, nuestra representante. Nos recuerdas, Buenas gracias, noches, Jorge. profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Recordemos rápidamente la Sí. segunda parte o complementando un poco lo que nos acaba de mencionar Jorge respecto a la clase de ayer. Veo que has estado Hello. muy activa en investigando con libros, con normas Sí, y sí, pues eso señor. está muy bien. Y pues, Inclusive el libro de los delitos y las penas, pues ya sí, comencé a leerlo y ok, es muy interesante, sino que es que sí, aún no he podido conseguir el del maestro Vélez. Está un ok. poquito costoso el libro, pero ahí voy, profe. Bueno, listo. ¿Qué más vimos de la parte de ayer? Vimos lo de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que uno de los compañeros hizo la referencia en cuanto a los 3 puntos. Sí, También vimos cómo se determinan las penas, las clasificaciones de la determinación de las penas, sí, según podríamos decirlo que según el acto. correcto. Y ¿Y qué dijimos acerca de las personas que incurren en la comisión de una conducta punible? ¿Cómo las denominamos? que incurren en una conducta punible, profe. ¿Sí? ¿Cómo se denominan las personas que incurren o cómo se cataloga desde el punto de vista penal a estas personas? De acuerdo a lo que vimos ayer. No recuerdo, profe, creo que eso no lo apunté, no lo recuerdo. Lo Felipe, siento, profe. listo, Paola. Felipe levantó la mano. Imputable, profe. Imputable e inimputable. Bueno, listo. ¿Cómo es la definición de cada uno de ellos? Y ya le damos el uso de la palabra a Luis Alejandro. Es imputable, obviamente, cuando una persona comete un acto punible, es Sí, porque es una acción antijurídica y tendría que estar tipificada y que es culposa. La inimputable es imputable que la persona es 100%, que tiene la capacidad, la autonomía y el conocimiento, no sé, la conciencia de lo que está haciendo y que sabe que está mal. correcto. Digamos que Y sabe que su consecuencia y su actuar es contrario a la ley. Ok, es contrario a la ley antijurídico. bien. Y ya, profe. Luisa Alejandra, gracias Felipe. Y Luis Alejandra, Bueno, respecto a los inimputables que Eh, dijimos. a los inimputables, que son las personas que directamente no comprenden o no entienden el actuar y se genera una sanción penal en cuanto a una medida de seguridad que se les impone. Ok, Sí, para los inimputables. Y para los inimputable.
Y para Y los para los imputables son las personas que cometen un delito ¿qué sanción? que, bueno, tienen condiciones psicológicas sociales, o sea, entienden lo que están haciendo básicamente, Sí. y las sanciones penales pueden ser como la prisión y intramoral y demás. Ok, listo, bueno. Gracias. Bueno, más o menos ya tenemos ahí recapitulado lo que vimos el día de ayer. Es necesario que tengamos ahí a la mano en internet, en este momento, el Código Penal. Entonces tengamos ahí la Ley 599 del 2000 para que si es necesario hacer alguna lectura de un artículo específico, entonces lo haremos. Y para mirar aquí unos aspectos muy importantes. El día de ayer les pedí que realizáramos, digamos, dos especies de investigación sobre dos temas en particular. Y uno dijimos acerca sobre de cómo se determinan las sanciones en el Código Penal, es decir, en la Ley 599 del 2000. Sobre este particular vamos a señalar lo siguiente y lo vamos a manejar en dos aspectos. Y voy a referirme al primero de ellos. Cuando nosotros mencionamos un tipo penal cualquiera, a ver, hablemos, a ver quién me ayuda, Milena Cruz. Milena, ubiquémonos en el artículo 103 del Código Penal. 103 del Código Penal. Profe, qué pena un momento mientras lo busco. Listo. ¿Quién lo tiene por ahí? Bueno, esperemos a Milena mientras lo busca. Ley 599 del 2000. Todos ubiquémonos ahí en ese artículo. Artículo 103. Recuerden que esta materia se llama Derecho Procesal General, ¿no? Es decir, el grueso del asunto es la parte procesal. Sin embargo, estamos haciendo una especie de recapitulación de todos los temas que seguramente ustedes vieron en otras materias, pero que no sobra para reforzar y de pronto resolver algunas dudas o hacer algunos aportes adicionales. ¿Listo, Milena? No, profe, es que está descargando. Bueno, ¿quién tiene por ahí la ley 599 del 2000, Yo artículo? la tengo, profe. Yo, Listo, profe. Eric. Tengo. Listo, Eric. Recordemos, Profe. para participar, levantemos la mano y yo les otorgo el uso de la palabra. Eric. Dice, artículo 103, homicidio, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Listo, entonces aquí tenemos un tipo penal que es el del homicidio, donde establece la norma en su cláusula 103 de la ley 599 del año 2000, es decir, el Código Penal, establece que el que matare a otro incurrirá en pena de prisión de 13 a 25 años de prisión. Entonces, para analizar un poco la pregunta que les dejé el día de ayer de cómo se determinan las sanciones en el Código Penal, es necesario analizarlo desde dos puntos de vista. Y vamos a hablar del primero de ellos. El primero de ellos es desde un punto de vista de cuantitativo y cualitativo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes desde el punto de vista cuantitativo respecto a la norma que acaba de leer nuestro compañero Eric, ¿qué podríamos afirmar sobre este particular? Si yo les hablo sobre el aspecto cuantitativo, ¿qué dirían ustedes? Lina María Jiménez. No, profe, no entiendo muy bien el modo en que usted está explicando cuantitativo y cualitativo, no lo entiendo. Bueno, pero ¿qué podemos pensar sobre esto? Cuando hablamos de cuantitativo, ¿a qué haría referencia? Andrea Abril. Andrea. Profe, Luis digamos, Alejandro. Andrea. profe, en cuanto al tema cuantitativo sería, Sí. digamos, como tal, la relación directa, digamos, como en cuanto a años, ¿sí? En este caso, obviamente la persona que cometiere un homicidio, Sí. como bien lo indica la norma en el artículo 103, nos indica que iría de 13 a 25 años. Ya obviamente pues eso depende como tal del juez y de las partes, Sí. indicar cuál será la pena, de acuerdo pues a los agravantes y demás. Ok, bueno, ¿qué otra opinión merece esta pregunta, Luisa Alejandra? Bueno, aparte de lo que dice mi compañera Andrea, del tiempo cuantitativo, yo también lo veo como a los sujetos, a, digamos, el número de intervinientes que hay en la comisión de ese delito. No. También lo veo así. No, Felipe.
Pues yo digo que cuantitativo, no sé, puede ser como la calidad en la que recibe su pena, ya sea en su prisión No, ese es otro aspecto, el otro aspecto que vamos a abordar. Recuerden o- que estamos hablando de cuantitativo. Eric, Profe, yo pienso que la palabra cuantitativo refiere a la cantidad y en este caso es la cantidad de tiempo, de meses, semanas, años, que va a correcto. permanecer una persona recluida. Listo, muy bien. Bueno, entonces, para recapitular y no preguntarle a todo el grupo, sino más o menos ya con las dos ideas que nos dieron Eric y Andrea, entonces, efectivamente, el aspecto cuantitativo hace referencia a la cantidad o el monto de la sanción penal que está establecido en la ley, ¿no? Es decir, en este caso, por la comisión de esta conducta punible, que es obviamente contraria al ordenamiento jurídico, en este caso a la ley 599 del 2000, que es el tipo penal de homicidio, la norma establece que esa persona que incurra en la comisión del delito de homicidio tendrá una sanción penal entre 13 a 25 años de prisión, es intramural. Y a eso hace referencia, digamos, al aspecto cuantitativo, donde está establecido ese quantum punitivo de la pena en unos mínimos y en unos máximos. Ese mínimo es de 13 años y un máximo de 25, tal como lo señala la norma. Y obviamente que tendríamos que orientar también nuestra mirada a la ley 890 del 2004, donde estableció una modificación en los mínimos y en los máximos para determinar que frente a ciertas situaciones se va a aumentar el monto de la pena. Pero digamos que para concluir sobre este aspecto cuantitativo, hace referencia es a la cantidad en el monto de la sanción penal, que en este caso para el tipo penal de homicidio está establecida entre 13 y 25 años de prisión. Sí, sí es claro hasta allí, sobre todo Luis Alejandra, que mencionó sobre la cantidad de personas que eventualmente incurrirían en la comisión de una conducta punible. Entonces, cuando hacemos, y esto obviamente para todos, referencia al aspecto cuantitativo, es a la cantidad o el monto de la sanción penal que se traduce en esos mínimos y máximos que establece el quantum punitivo de la pena, que para el caso en particular está entre 13 y 25 años de prisión, y tal como lo dijo la compañera, eso dependerá, digamos, de todas las circunstancias que se logren demostrar o los medios, los elementos materiales probatorios que se alleguen al proceso donde se demostrará cuánto merece esa persona que incurre en esta conducta punible. ¿Es claro hasta ahí, cierto? Ahora, el otro aspecto es el aspecto cualitativo. Este aspecto hace referencia a la manera como se hace efectiva y se materializa esa sanción. Recordemos que existen formas de cumplir esa sanción penal. Para este caso, la norma establece que sería prisión para la persona que incurra en el delito de homicidio. Y por eso hacíamos referencia ayer en la calidad en la que se incurre en la comisión de esa conducta punible para hablar de imputables o inimputables. En este caso, pues, es la manera como se hace efectiva y se materializa esa sanción. Por otro lado, ese es el primer aspecto de cómo analizar el primer, digamos, asunto que teníamos pendiente, de cómo se determinan las sanciones en el Código Penal. Y en el otro sentido, vamos a hablar de la forma como podemos analizar este aspecto. Y vamos a hablar sobre un aspecto muy importante que hace referencia a los bienes jurídicos. ¿Recuerdan ustedes el concepto de bienes jurídicos que vimos en las otras clases? Vida, la honra. Sí, sí, esa es la denominación, pero ¿cuál es el concepto de bienes jurídicos? ¿Lo recuerdan? Los bienes jurídicos. Andrea, ¿qué recordamos sobre bienes jurídicos? Profe, los bienes jurídicos son como tal aquellos que son tanto materiales como inmateriales, ¿no? Sí, correcto. Que están obviamente pues principalmente protegidos por todo lo que es Exacto. el tema del derecho, en este caso que lo que estamos viendo, como por ejemplo la salud, como decía mi compañero, la honra y demás. Exacto, listo, muy bien, Andrea.
Entonces, podemos afirmar, tal como lo señala Andrea, que es aquel conjunto de valores necesarios para la persona, para la sociedad o para el Estado y que tienen, digamos, una relevancia tanto para las personas como para la sociedad o para el Estado, que están protegidos por el derecho penal, en este caso por la Ley 599 del año 2000. Entonces, yo les voy a mencionar acá a través, digamos, de un cuadro, cómo sería o algunos de esos bienes que tendríamos acá, unos bienes jurídicos. A ver, sí están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces vamos a mirar en cabeza de quién están esos bienes jurídicos. Entonces, tal como lo dijo la compañera, está en cabeza de las personas. Bueno, vamos a señalar acá bienes jurídicos. Bienes jurídicos. Bienes jurídicos. Listo, entonces está en cabeza de las personas, está en cabeza de la sociedad y está en cabeza del Estado. Recordemos que el concepto establece que son valores que tienen una preponderancia muy importante para las personas, la sociedad y el Estado, y que la ley penal, la ley 599 del 2000, los protege a través de un mecanismo. ¿Cuál es ese mecanismo? Es decir, si nosotros tenemos unos bienes jurídicos como unos valores de relevancia legal, constitucional si se quiere, ¿cómo se protegen estos bienes jurídicos? A través de el establecimiento de unos tipos penales. Pero mencionemos cuáles son esos bienes jurídicos respecto a la persona. Entonces vamos a mencionar uno acá, el de la vida. Ese es un bien jurídico que está en cabeza de las personas. La vida, ¿verdad? Listo. La vida. ¿Qué otro bien jurídico está en cabeza de una persona? La dignidad. La dignidad humana. Ok. Listo. ¿Qué otro bien jurídico podríamos mencionar acá? La libertad. Verdad, sí. ¿Sí? El patrimonio. El patrimonio. Patrimonio, listo. Vamos a mencionar solamente estos cuatro. ¿Podrían ustedes señalar cualquiera de los bienes jurídicos que están protegidos por la ley penal, es decir, por la ley 599 del año 2000, En la sociedad, entonces podríamos mencionar la seguridad pública, y podríamos mencionar el medio ambiente, porque esto nos atañe a todas las personas. Ambiente. Listo. Y por otro lado, respecto al Estado, tenemos el régimen constitucional. A ver. A ver. Ponerlo más cortico acá. Seguridad pública. Constitucional. Y podríamos mencionar acá, dentro de otro bien jurídico, la administración de justicia. Administración de justicia, que estaría en cabeza del Estado. A ver, hasta ahora llegó Lina Ulloa. Listo, démosle admitir. Entonces tenemos acá, están viendo la pantalla, ¿cierto? Estos bienes jurídicos que están en cabeza de las personas, de la sociedad y del Estado, y que hicimos acá una clasificación
donde a las personas podemos mencionar la vida, la dignidad humana, la libertad, el patrimonio, entre otros, la sociedad, la seguridad, en cabeza de la sociedad estaría la seguridad pública, el medio ambiente, y en el Estado el régimen constitucional y la administración de justicia. Entonces vamos a mirar en el Código Penal, solamente vamos a trabajar estos bienes jurídicos que ven allí. Si quieren, tómenle foto y lo envían al grupo para que tengan ahí este cuadro que acabo de señalar acá en la pizarra, para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, para borrar esa parte. Tómenle foto y envíenlo al grupo para que les quede a todos. ¿Ya? ¿Ya lo enviaron? No lo estoy enviando. Listo, gracias. Envíelo para poderlo borrar. Ya lo puedo borrar, ¿sí? Señor. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya ustedes vieron ahí los bienes jurídicos que están en cabeza de las personas, de la sociedad y del Estado. Dijimos que esos bienes jurídicos pues tienen una relevancia constitucional y legal, como quiera que son valores necesarios y que tienen una trascendencia para cada uno de ellos, ya sea para las personas, la sociedad o para el Estado. Y dijimos también que estos bienes jurídicos, nuestra legislación penal, la Ley 599 del 2000, los protege a través de un mecanismo, a través de los tipos penales. Entonces, vamos a mirar en cada uno de esos bienes jurídicos que acabo de mencionar, cómo protege la Ley 599 del 2000, esto es el Código Penal, la vida. Entonces, vamos a mencionar allí por lo menos 3 tipos penales que protejan la vida. ¿Listo? ¿Sí me hago entender en qué consiste el ejercicio? ¿O tienen alguna duda? A ver, si yo para hacer un solo ejercicio para que me comprendan. Si yo tengo el bien jurídico de la vida, ¿a través de qué tipo penal protejo la vida? ¿Un derecho civil? No, ¿a través de qué tipo penal? ¿Cuáles son los tipos penales que establece el Código Penal? ¿El homicidio, profe? No. Exactamente, el que acabamos de leer, el artículo 103. Entonces, ¿cómo protejo yo la vida como bien jurídico desde el punto de vista penal? Con el establecimiento de una conducta punible, con un tipo penal que me proteja ese bien. Entonces, ¿qué nos dice ese tipo penal? Que la persona que mate a otro se le va a imponer una sanción penal. El quantum punitivo de la pena establece que es de 13 a 25 años. Entonces, la respuesta sería esa, efectivamente. Artículo 103 del Código Penal del homicidio. Y le establecen allí el mínimo y el máximo del quantum punitivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a hacer así con cada uno de esos bienes jurídicos y ya los vamos a socializar. Y me van diciendo, bueno, para el bien jurídico de la libertad, entonces vamos a protegerlo con tal tipo penal. Y me lo mencionan y me dicen en qué consiste la conducta y cuál es la sanción penal que establece la Ley 599. Y así de manera sucesiva con estos que acabo de mencionar ahí en el tablero. ¿Entendido? Yo no creería que nos gastemos más de 10, 15 minutos en ese ejercicio. Entonces tratemos de hacerlo ahí en su agenda y ahora lo vamos socializando. ¿Me hice entender en el ejercicio? Profe, ¿lo podría repetir? Bueno, tenemos acá unos bienes jurídicos que están tutelados por la ley penal. Unos que están en cabeza de las personas, otros en cabeza de la sociedad y otros en cabeza del Estado. Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Dijimos que el concepto de bienes jurídicos hace referencia a ese conjunto de valores que están en cabeza de la sociedad, de las personas o del Estado y que tienen una trascendencia o una relevancia jurídica que amerita que la Ley 599 del 2000, es decir, el derecho penal, la ley penal, los proteja. ¿Cómo protege esos bienes jurídicos el ordenamiento jurídico? En este caso, el Código Penal,
a través del establecimiento de tipos penales. ¿Cuáles son los tipos penales? Cada una de esas conductas punibles que están allí establecidas en la Ley 599. Y mencionamos el primer ejemplo para que se nos facilitara desarrollar el resto del ejercicio. Entonces dijimos el primero, que es la vida. Entonces la vida es un bien jurídico que tiene derecho, digamos, las personas. El Código Penal, ¿cómo lo protege? Pues hasta a través del establecimiento de un tipo penal, de una conducta punible. Entonces, ¿qué nos dice? Que aquella persona que mate a otro, es decir, que incurre en la comisión de esta conducta punible, será acreedor de una sanción penal. ¿Cuál es esa sanción penal? De 13 a 25 años de prisión. Esa es, digamos, la forma de proteger ese bien jurídico de la vida. Ahora vamos a hacer el ejercicio con los demás bienes jurídicos que le acabo de mencionar. Entonces tenemos la libertad, la dignidad humana y el patrimonio. Y en cabeza de la sociedad dijimos la seguridad pública y el medio ambiente. Y en el Estado dijimos que tenemos como bienes jurídicos la soberanía y el régimen constitucional y la administración de justicia. Esos tres, digamos, podemos mencionarlos allí. Entonces, la idea es que me mencionen por lo menos 3 delitos o 3 tipos penales para cada uno de esos bienes jurídicos y me dicen cuánto es la sanción que establece el Código Penal y cuál obviamente es el tipo penal que protege ese bien jurídico. ¿Listo? Andrea. Andrea. Profe, por ejemplo, en cuanto al tema de las personas, por ejemplo, en cuanto a la libertad, un delito podría ser la prostitución o la esclavitud sexual, ¿sí? En el artículo 141 de la ley 906 nos indica que el que mediante el uso de la fuerza y con ocasión y en desarrollo del conflicto armado obliga a persona protegida a prestar servicios sexuales, incurrirá en prisión de 10 a 18 años. ¿Qué artículo en está? el artículo 141, profe. A ver, 141. Espérame, yo tengo acá el Código Penal. Bueno, entonces vamos a leer el 141. Esclavitud, ¿cuál? ¿Esclavitud sexual en persona protegida? Sí, profe, o prostitución forzada. Bueno, listo. Estos podríamos encuadrarlos desde... Recuerden que este título habla sobre delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Consideran ustedes que se encuadra dentro de la protección del derecho a la libertad? Entonces, eso es lo que quiero que me desarrollen y lo socializamos ahora. Entonces, pero sí me entendieron lo que pretendo con este ejercicio. Sí. Listo. Entonces, Sí. hagámoslo ahí. Profe, digamos, en cuanto a lo que tú dices, y digamos, en cuanto a la libertad de la persona, sí, porque, por ejemplo, digamos, en el caso de la prostitución forzada, son personas que están obligatoriamente ajenas a su libertad, exacto, que de pronto son llevadas con mentiras, con contradicciones, y obviamente allí nos hablan de una sanción no solo, digamos, en cuanto a tiempo o cuantitativa, sino también monetaria, como en este caso que nos indica de 500 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Exacto, para que me entiendan un poco el ejercicio, entonces todos vamos a ubicar ya en la parte de los delitos propiamente dichos. Entonces se van a ubicar allá a partir de ese artículo 100 del Código Penal, entonces de los delitos en particular. Entonces allí hay unos capítulos donde establece delitos contra la vida y la integridad personal, entonces ahí desarrolla un catálogo de delitos que contrarían o que mejor protegen el derecho a la vida, que en este caso sería un bien jurídico. Entonces traten de ubicar cada uno de esos bienes jurídicos respecto a cada uno de esos tipos penales que está allí y que los desarrolla la ley 599 del 2000. Y ya los socializamos, ¿vale? Listo, entonces tratemos de avanzar a ver si en 10, 15 minutos lo tenemos listo.
Bueno, ahí en el último, el de Estado, mencionamos régimen constitucional, administración de justicia y incluimos ahí soberanía. En ese último, como bien jurídico, la soberanía que está en cabeza del Estado.
Profe, qué pena, tengo una pregunta. Digamos que el bien protegido, el bien protegido de las personas como tal, de la libertad, Sí, el artículo 148 del Código Penal habla pues como es el bien protegido de la libertad. El 148 habla de toma de rehenes. correcto, Pues correcto. digamos, estaría bien ese, Claro que ese- sí, claro que sí. Listo, profe, Eso gracias. está protegiendo la libertad de las personas. Entonces allí Listo, podríamos incluir también el secuestro. ¿Sí me hago listo. entender? Listo. Sí, Listo. Entonces me menciona el artículo, el tipo penal y el quantum punitivo de la pena, tanto el mínimo como el máximo. bueno, Listo. Entonces la idea es que mencionen por lo menos 3 tipos penales que protejan ese bien jurídico.
Ya me sale. Sí, Daniel. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya casi terminamos? Buenas noches, profe. Profe, yo había entrado a la clase temprano, sino que ahorita a las 7 me tocó volver a salir Ok. y pues no tenía internet, fue una urgencia y ya volví, pero entonces me siento un poco perdida. ¿Qué alcanzaste a entender de la explicación que te di? No, creo que fue Felipe, estaba leyendo los artículos, pero Sí. hasta ahí. Todos entendieron en qué consiste el ejercicio, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces tenemos unos bienes jurídicos, ¿cierto? Que son protegidos por el derecho penal a través de unos tipos penales. Estos bienes jurídicos, pues son, digamos, unos valores que tienen una relevancia constitucional y legal que la ley 599 del 2000 los protege a través de unos tipos penales y que estos bienes jurídicos se encuentran en cabeza ya sea de las personas, de la sociedad o del Estado. Entonces, en un cuadro yo les mencioné algunos de esos bienes jurídicos que están en cabeza de cada uno de estos titulares de esos bienes jurídicos, ya sea de la persona, de la sociedad o del Estado. Entonces mencioné en cabeza de la persona la vida, la libertad, la dignidad humana, el patrimonio. Y en cabeza de la sociedad la seguridad pública y el medio ambiente. Y en cabeza del Estado mencioné la soberanía, el régimen constitucional y la administración de justicia. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Y lo inicié con el primero de los bienes jurídicos que está en cabeza de la persona. Entonces, tenemos la vida. ¿Cómo protegemos la vida desde el punto de vista penal, desde el punto de vista del Código Penal? Lo hacemos a través, o lo hace el legislador a través de el establecimiento de un tipo penal, de una conducta punible. Y nos remitimos a la lectura del artículo 103 del Código Penal. Esta norma establece que quien matare a otro, es decir, quien le quite la vida a otro, incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Entonces, esta es una forma, a través de este tipo penal, de proteger la vida de las personas. Entonces, la idea es que cojamos uno a uno estos bienes jurídicos y me mencionen cuál es el tipo penal o cuáles son los tipos penales que pueden proteger este bien jurídico. Por lo menos vamos a mencionar 3 tipos penales para cada bien jurídico. En eso consiste el ejercicio. Entonces, la idea es que nos ubiquemos en el Código Penal, donde establece cada uno de esos capítulos. Entonces, por decir algo, delitos contra la vida, y allí van a encontrar un catálogo de tipos penales que protegen ese bien jurídico. En eso consiste. ¿Listo? ¿Sí me entendió? Sí, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ese es el ejercicio que toca hacer. Pues demos ya 5 minutos más y empezamos a socializar.
Bueno, ya listo, terminamos. ¿Cuántos van? ¿Cuántos bienes jurídicos tenemos ya listos? ¿Estamos ahí o no estamos? Profe, Sí, profe. No me hagan sentir solo, que les estoy hablando a una pantalla. Respóndanme. profe, no sé si podría hablar yo de pronto de la libertad. Si se puede. Listo, empecemos, John. Bueno, entonces empecemos por el bien jurídico de la libertad. Entonces, me Pues, menciona cuál es el tipo penal. Si lee la norma, simplemente en qué consiste y cuánto es perdón la redundancia, el quantum punitivo de la pena. pues yo encontré el artículo 168 y ¿En el qué? 169. Listo, el 168, ¿cuál es el tipo penal? Dice secuestro simple y acarrea una prisión de 10 a 20 años. ¿En qué consiste rápidamente el secuestro simple? Dice que en distintos propósitos en los previstos en el artículo siguiente, pues en secuestro simple es el que secuestra a una persona, pero no, digamos, no tenga, digamos, ningún tipo de extorsión. Sí, Eso es lo que yo entiendo por secuestro simple. listo. Y una multa de 600 a 1000 salarios mínimos. Ok, listo. Muy bien. Y el secuestro extorsivo, que acarrea una sanción de una pena de 18 a 28 años y una Sí, multa de 2000 a 4000 salarios mínimos. listo. ¿Y qué otro tipo penal para la protección del bien jurídico de la libertad? Pues yo más que todo me enfoqué fue en esos dos, profe. En esos dos, bueno, listo. ¿Y Sí, por qué, señor. por qué cree usted que el secuestro simple y el secuestro extorsivo protegen la libertad? Porque a través de estos artículos yo pienso que se puede proteger la libertad a través de ellos porque, digamos, si una persona secuestra a otra, pues está Sí, incurriendo un acto antijurídico. Y sí, pues obviamente entonces se le pueden impugnar estos delitos y si en algún momento esta persona violara estos dos artículos, sí, ok. momentos, Y entre otras razones, ¿por qué? Porque está dentro del capítulo de delitos contra la libertad contra la individual. libertad. Ok, listo, John, gracias. Sí, señor. Eh, Lina María, que te veo atenta en clase. Delito, ¿qué tipos penales averiguamos para proteger la vida, el bien jurídico de la vida? Profe, pues encontré el artículo 101, Sí, genocidio, en el título 1, el artículo 103. sí, Ya te digo de qué dice el artículo 101. correcto. Dame un momento. Y me dices el quantum punitivo de la pena. Profe, discúlpame, mientras que Lina busca, quería comentarte que una Dime. compañera que tuvo un accidente en el brazo me Sí, escribió para decirme que se tenía que ir al médico porque se había golpeado el brazo y se tenía que ir para el médico Lisset. Y la compañera Zulma Paola también me escribió que no tiene internet, entonces que no se ha podido, profe, para que te comentara. listo. Si quieres, ahora me envías con la foto los dos comentarios, o sea, los Listo. nombres de las dos personas y ya sé de qué se trata. Sí, señor. Listo, gracias, Paola. Bueno, profe, como te decía, encontré, bueno, tengo el artículo 101 que dice genocidio y dice el que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que Sí, actúe dentro del marco de la ley por razón de su pertenencia al mismo, ocasionaría la muerte de sus miembros, incurriría en la prisión de 480 meses a sí, 600 meses y en multa de 2.666.000.66 a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 240 a 360 meses. correcto, listo. ¿Cuál otro tipo penal? Y el artículo 103
Sí. También, un momento lo ubico. Homicidio. Sí, señor. El que hablamos al principio. Ok, listo. Listo, Liana María, gracias. Y listo, profe. Gracias, muy amable. Ahora Tatiana. Tatiana Ojeda. Yo, profe. Bueno, Tatiana, delito, ¿qué conductas punibles o mejor, qué tipos penales van a proteger el bien jurídico del patrimonio? Del patrimonio, ¿Sí? encontré el artículo 239 ¿Qué dice el artículo 239? ¿Cómo se llama que el tipo dice penal? hurto, el que se apodere de una cosa o inmueble. Correcto. ¿Cuánto es el quantum punitivo? ¿Cuánto es? Ay, dame un segundito, que eso se me olvidó anotarlo. Aquí lo tengo. Dice, hurto es el que se apodera de una cosa, mueble ajeno, con el propósito de obtener provecho para sí o para otros, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Correcto, listo. Otro tipo penal que proteja el Eh, patrimonio. el artículo 246, Sí, que es el de la estafa, exacto. de 2 a 8 años de prisión. ¿En qué consiste la estafa? Ye- Es el que Mediante obtenga engaño. provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otros en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 2 a 8 años y multas de 5 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, Tatiana, muchas gracias. Listo, muy bien. Y el último, Nórida, Nórida Paredes. Sí, señor profe. Profe, le digo contra la dignidad. Sí, contra la dignidad. Bueno, yo Está intermitente la comunicación. No te oímos, Noria. ¿No me escucha, profe? Ahí sí, pero anteriormente no. A ver, si quieres hablas otra vez, a ver si te escuchamos. Tengo el artículo 220, que es el que habla de la injuria. Sí, Estaba de prisión de 1 a 3 años y correcto. multa de 10 a 1.000 salarios mensuales vigentes. ¿Y por qué lo encuadras El en artículo la 220. dignidad? ¿Por qué protege la dignidad? Porque, ¿cómo le digo, profe? Porque habla como de la persona que es uno, ¿sí? Como que están, Leamos el tipo ay, no penal. sé cómo decirlo, profe. Leamos el tipo penal. A ver qué nos dice. Pero ya, profe, lo busco. Bueno, dice, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Correcto? ¿Y por qué crees que mancillaría la dignidad humana de una persona en ese tipo penal? Porque daña la reputación de la persona. ¿Qué otro derecho estaría vulnerando allí? El buen nombre, ¿cierto? El buen nombre, sí, El buen señor. nombre, listo. ¿Cuál otro tipo penal? El de la calumnia, Sí, que es el que impute falsamente a otro una conducta típica
incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 10 a 1000 salarios mínimos. Listo, listo, muy bien, Noria. Entonces, ya tenemos superado este primer escenario de aquellos bienes jurídicos que están protegidos a través de los distintos tipos penales que ustedes mencionaron. Ahora pasemos al de la sociedad. Blanca Aponte. Y ya seguimos después con Kevin. Blanca. Entonces vamos a hablar sobre el de la seguridad, el medio ambiente y la seguridad pública. ¿Cuál vas a elegir, Blanca? Profe, es que yo no lo alcancé a hacer porque apenas estoy llegando a mi casa, profe. En Ah, unos 10 minutos. ya. Sí, profe, no lo alcancé a hacer. Pero sí estoy poniendo cuidado a la clase. Mejor dicho, bueno. Kevin. Noches. Y luego Oye, Valentina Martínez. Listo, Kevin y después Valentina. tengo el artículo 340 que dice concierto para delinquir respecto a la seguridad pública. Sí. Rápidamente dice que cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 3 a 6 años. Correcto, listo. Tengo muy también bien. el artículo 343 que habla sobre el terrorismo. Sí, muy bien. Tengo el artículo 346, utilización ilegal de uniformes e insignias. Sí, Y esos serían los tres que listo, tengo. muy bien. Listo, gracias, Kevin. Valentina. Valentina. Profe, permítame un segundo. Ok. Pasaría con Valentina. Profe, ay, qué pena, es que yo también tenía el de la seguridad pública. Bueno, ¿quién tiene el del medio ambiente? Profe, yo hago el de ¿Medio ambiente? medio ambiente. Listo, Karina. O Milena. que Es está. Milena. Listo, y ya después participa Karina. Listo, Bueno, Milena. profe, pues yo tengo el artículo 328, Sí, que es ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y sí. este incurrirá una pena de 2 a 5 años y también tendrá una multa de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, muy bien, listo. Karina. El otro es, ¿cómo? Ah, bueno, sí, di el otro tipo penal. Bueno, el otro es el artículo 329, que es violación de fronteras para la explotación de recursos naturales, y este Sí. tendrá una sanción de prisión de 4 a 8 años y una Sí. multa de 100 a 30.000 salarios mínimos. Ok, listo, muchas gracias. Listo, Milena, bien. Y por último, vamos a mirar aquellos bienes jurídicos que están en cabeza del Estado. Entonces, allí mencionamos la soberanía, la administración de justicia y el orden constitucional. Karina, ¿cómo nos fue con ese ejercicio? Karina. Profe, ¿lo puedo decir yo? Bueno. Sí, dale. Tengo el artículo 467, que es el rebelión, los que mediante el empleo de las armas pretendan ¿Quién me está derrocar hablando? al Que no alcanzó a ver. Señor, ¿Quién me habla? Valentina. Valentina, listo. Listo, Sí. Valentina. Sí. Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al gobierno nacional o presumir o modificar el régimen constitucional o legal vigente incurrirán en Correcto. prisión de 6 a 9 años y multa de 100 a 200 años, no, 200 salarios mínimos legales vigentes mensuales. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege allí? El del régimen constitucional. Correcto, listo, muy bien. Bueno.
Listo, gracias, Valentín. El otro bien jurídico, el de administración de justicia y soberanía. ¿Quién nos ayuda? Luisa Alejandra. Sí, profe. Bueno, el de Administración de Justicia tengo el artículo 435, que es la falsa denuncia. Incurrirá en pena de prisión de 1 a 2 años. Tengo el 446, que es el favorecimiento, que va de 1 a 4 años o dependiendo puede aumentar de 4 a 12 años. Está en el título de delitos contra qué. Se está, 446, ese está en, ya le digo, profe, 446, dice que delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Correcto, muy bien. Y por último tengo el 453, que es fraude procesal, que incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Listo, esos son delitos contra la administración de justicia. Administración de justicia. Correcto, Sí, gracias, señor. Luis Alejandra. Y por último, Felipe. En la soberanía, pues Sí. yo tengo el artículo 455, traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional, que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia y someterla en toda parte al dominio extranjero y afectar su naturaleza del Estado soberano. Muy bien, sí. Incurrirá en 20 a 30 años. Listo. ¿Y cuál otro? Hostilidad militar, el colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional del extranjero, que deba obediencia al Estado colombiano y intervenga en actos de hostilidad militar o conflictos armados contra la patria, incurrirá en prisión de 10 a 20 años. Ok, listo, muy bien. Entonces, fíjense que el ejercicio estaba bastante fácil para desarrollar, era simplemente determinar cuál era el bien jurídico que íbamos a proteger a través de un tipo penal y nos íbamos a ubicar o teníamos que ubicarnos en cada uno de los capítulos que están allí en el Código Penal, es decir, el bien jurídico que se protege a través de los distintos tipos penales y en ese entendido pues quedó bien el ejercicio, espero que hayan entendido, digamos que no hay mayor dificultad allí, es simplemente ubicarnos dentro de cada uno de esos capítulos, porque cada uno de esos capítulos establece un bien jurídico que protege la ley penal y lo hace a través de los distintos tipos penales que ustedes me acaban de mencionar. Al principio de la clase les dije que había dos escenarios para analizar, digamos, la conducta punible, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y el otro es el escenario de cómo se estructura la norma penal. Y en esa medida hablemos sobre ese segundo escenario. Y hablamos sobre la hipótesis y la sanción. ¿En qué consiste la hipótesis dentro de una conducta punible? Entonces nos referimos a ese supuesto de hecho desde el punto de vista penal que se llama la conducta ilícita que está descrita en cada una de esas conductas punibles o tipos penales que ustedes acaban de mencionar. Y que este tipo de conductas que tienen una relevancia para el ordenamiento jurídico, específicamente para el derecho penal, tiene, digamos, una consecuencia jurídica y esa es la sanción penal. Y ese es, digamos, el segundo elemento. El primero es la hipótesis o el supuesto de hecho y el segundo elemento de la estructura del tipo penal es la sanción penal. Entonces, esa sanción penal, pues ya ustedes lo han venido decantando a través de los ejercicios que realizaron, donde establece que verbigracia en el caso del homicidio establece una sanción penal de 13 a 25 años de prisión. Y esa sería la consecuencia jurídica. Es decir, que una persona que incurra en determinadas conductas que son de relevancia legal y constitucional para el ordenamiento jurídico, se establece también una consecuencia jurídica, es decir, una sanción penal. Y que ya dijimos que para los imputables consiste en prisión y para los inimputables mencionamos algunas de ellas, como el encierro en casa de estudio o llevarlo a un sitio de recuperación como una clínica, etcétera, para
los inimputables. Y ese es, digamos, la segunda escenario donde podríamos analizar, en este caso, la estructura de esa norma penal. Obviamente que atendiendo a esos criterios que ustedes ya conocen, donde la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable, y que respecto a la tipicidad hablamos que debe ser clara, expresa e inequívoca, tal como lo establece, digamos, el Código Penal. Entonces, esos son los dos escenarios para analizar la norma penal, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y desde la estructura, es decir, desde los elementos que contiene cada una de esas delitos o conductas punibles que están previstos en el Código Penal, en la Ley 599 del 2000. Es decir, la hipótesis, es decir, quien incurra en un supuesto de hecho, y en la sanción penal que establece una sanción para cada una de esas personas que incurre en la comisión de una conducta punible. Ahora bien, la próxima semana vamos a analizar cómo sería el escenario o cómo se lleva todo el procedimiento desde el punto de vista del Código Procesal Penal cuando se investiga y en cabeza de quién estaría la investigación, etcétera, para establecer la responsabilidad penal. Eso lo vamos a mirar ya, digamos, de manera muy concreta cuando veamos todo el procedimiento penal. Pero pues les anuncio pues que está en cabeza, lógicamente, de la Fiscalía General de la Nación, es decir, en cabeza del Estado, en virtud de la facultad que le atribuye la Constitución en el artículo 250, donde establece que la acción penal está en cabeza de la Fiscalía. Y por otro lado tenemos otro operador judicial, que sería el juez, que es la que adelanta todo el proceso para juzgar a quien de alguna manera ha incurrido en la comisión de una conducta punible, surtiéndose todas esas etapas que vamos a ver en el tema del Código de Procedimiento Penal. Entonces, esas etapas que vamos a estudiar en su momento, entonces las podemos mencionar, digamos, de manera muy genérica. Entonces hablamos primero de unas audiencias concentradas, como es la legalización de captura, la formulación de imputación, la medida de aseguramiento. Posteriormente hablamos de la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria, la audiencia de juicio oral y por último la decisión o el sentido del fallo. Pero digamos que esto es de manera genérica para ya analizar cada una de estas etapas dentro del proceso penal, y eso es lo que vamos a tratar de realizar en el tema del procesal penal. Entonces, para la próxima semana vamos a terminar de analizar todo lo que tiene que ver con la parte de el derecho penal, para ya una vez superada esta etapa, entonces sí empezamos a mirar la parte del procedimiento penal con todas estas etapas que les acabo de mencionar, y lo vamos a hacer, digamos, ya de manera un poco más precisa y más profunda para poder entender cada una de estas etapas. Entonces, nos encontramos muy puntuales el día martes, el lunes festivo, a las 6 de la tarde para iniciar ya la clase, digamos, en términos normales. Entonces, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos encontramos el día martes y que tengan un buen fin de semana. Gracias, señor Amable. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Hasta Bueno, luego. Gracias. Igualmente para ustedes. Que descansen. Profe, entonces te envío los pantallazos Sí. que me enviaron las Sí. chicas. Sí, Paola, Ok, gracias. y con los de los listados. Correcto. Listo. Gracias.